La enviaron lejos para olvidar un amor humilde, pero el destino lo guardó intacto. Hola queridos oyentes, hoy les traigo una historia donde el amor no murió, solo aprendió a esperar. En un pequeño pueblo marcado por el silbido de los trenes y las decisiones ajenas, una joven llamada Amelia fue enviada lejos para borrar un sentimiento que su familia consideraba indigno. Si te gustan las historias que dejan huella, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Comencemos. El silbido del tren cortó el amanecer como una cuchilla de vapor y hierro, y el pueblo entero lo sintió aunque nadie lo dijera. A esa hora, cuando el sol apenas comenzaba a dorar las tejas húmedas y la neblina bajaba desde los cerros como un manto antiguo, el andén de madera parecía un pequeño escenario levantado para un momento que iba a cambiar vida. Las tablas crujían con un sonido cansado, marcado por años de pasos, campesinos con sacos de grano, comerciantes con cajas, niños que se asomaban para ver el monstruo negro que llegaba escupiendo humo. Pero aquella mañana no era como las demás. Aquella mañana el tren no traía solo viajeros. Venía a llevarse una promesa. Amelia estaba allí con un vestido sencillo y un abrigo demasiado fino para ese clima, como si su familia hubiera querido vestirla de futuro para ocultar el miedo. Tenía las manos temblorosas, pegadas a su falda, y los ojos fijos en el suelo, en las grietas de las tablas, como si en ellas pudiera encontrar un refugio. A su alrededor se movían figuras conocidas, pero para ella todo estaba distante, como si ya se hubiera ido por dentro. El aire olía a carbón húmedo, a metal caliente, a despedida. Tomás estaba a unos pasos, quieto como quien no se permite el lujo del impulso. Trabajaba en el ferrocarril desde joven. No era un hombre de discursos ni de gestos grandilocuentes. Era de los que sostienen el mundo con la constancia de las manos. Sus dedos tenían marcas de grasa y polvo negro, y su ropa tenía el color del oficio. Pero su mirada, cuando se posaba en Amelia, era otra cosa, una ternura limpia, un respeto profundo, como si ella fuera un lugar sagrado. No llevaba traje, no llevaba apellido, no llevaba promesas de ascenso social, solo llevaba la verdad más humilde, y por eso mismo, la más peligrosa para ciertos ojos. La amaba. Ese amor no había nacido en fiestas ni en salones iluminados, sino en lo cotidiano. Había nacido en el ritmo del pueblo, en los silencios compartidos, en esos encuentros breves que parecen insignificantes hasta que un día se vuelven indispensables. Tomás la había visto crecer entre los gestos exigentes de una familia que siempre miraba más lejos de lo que el pueblo podía ofrecer. Amelia lo había visto trabajar, sin quejarse, sin adornarse, con una dignidad que no pedía aplauso. Entre ambos había surgido algo que no encajaba en el orden de los demás, un amor sin estrategia, un afecto que no calculaba. Pero en ese mundo, el amor no era un asunto de dos, era un asunto de reputación, de conveniencia, de alianza. La madre de Amelia, mujer de mirada dura y palabras medidas, hablaba del futuro como quien habla de inversiones. El padre, más silencioso, parecía vivir en una tensión constante entre su cariño por su hija y la obediencia a un sistema que lo superaba. Cuando supieron del vínculo con Tomás, no vieron la calidad del corazón del muchacho, vieron el peligro del origen. En su lógica, un amor humilde era una desviación, una vergüenza, una amenaza para el destino que habían trazado. La decisión se tomó una noche sin estrellas, de esas en las que el cielo parece un techo bajo y la casa se siente demasiado cerrada. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo frases pronunciadas con calma, como quien firma un documento. Amelia sería enviada lejos a estudiar, a mejorar, a abrirse camino,
En realidad, la enviarían lejos para olvidar. Le hablaron de oportunidades, de progreso, de sacrificios necesarios. Le dijeron que el amor pasa, que la juventud confunde, que Tomás no podía ofrecerle nada. Nadie le preguntó qué ofrecía ella su propia vida, qué deseaba su corazón. Nadie le preguntó si podía respirar lejos de la única verdad que había conocido. Tomás lo supo al día siguiente. La noticia le llegó como llegan las cosas inevitables, sin dramatismo, pero con un peso brutal. No corrió a exigir explicaciones. No entró a la casa a provocar una guerra. Solo pidió verla una vez más, sin testigos, sin discursos, sin orgullo. Cuando por fin estuvieron cerca, el tren ya resoplaba, listo para partir, y el mundo parecía empujar. No hubo besos largos ni promesas teatrales. Hubo palabras bajas, dichas para que no las contaminara la mirada ajena. Tomás prometió esperar, pero no como quien se aferra para impedir que el otro viva, sino como quien ofrece su amor sin condiciones. Prometió que estaría allí, que no mancharía lo que sentía con rencor. Amelia, con los ojos humedecidos y la garganta apretada, prometió no olvidarlo. En su ingenuidad, creyó que prometer no olvidar era lo mismo que prometer volver. No sabía aún que el olvido tiene muchas formas y que la distancia es una escuela cruel. El tren silbó una última vez. El vapor envolvió el andén, y cuando el vagón comenzó a moverse, Amelia sintió que su pecho se vaciaba. Miró por la ventana y vio a Tomás hacerse pequeño, quieto, como un punto obstinado en el horizonte. No levantó la mano de manera exagerada, no corrió junto al tren. Se quedó, simplemente, como una raíz que se niega a ser arrancada. Y en ese gesto silencioso, el destino guardó algo intacto. La ciudad no la recibió con violencia, la recibió con prisa. Era un lugar donde el ruido era constante, donde las voces se superponían, donde los pasos no se detenían a mirar. Las calles eran más anchas, los edificios más altos, las reglas más invisibles. Amelia llegó a un cuarto pulcro, con muebles nuevos y olor a madera recién barnizada. Había libros, horarios, cuadernos. Todo estaba dispuesto para convertirla en alguien. Sin embargo, por las noches, cuando la ciudad bajaba el ritmo, ella escuchaba dentro de sí el silbido del tren como un recuerdo insistente. Aprendió rápido lo que la ciudad esperaba de ella. Aprendió a sentarse con la espalda recta, a no reír demasiado alto, a elegir palabras correctas. Aprendió a agradecer incluso lo que no quería. Aprendió a sonreír con una medida exacta, como si el rostro también tuviera etiqueta. La gente elegante no gritaba, susurraba, y esos susurros tenían el poder de moldear. Así no se dice, así no se hace, eso no conviene. Amelia fue adaptándose, no por convicción, sino por supervivencia. Intentó escribirle a Tomás. Una vez, dos, tomaba papel fino, pluma, y se quedaba inmóvil frente a la hoja en blanco. No era que no tuviera palabras, era que las palabras se le volvían peligrosas. En esa casa, las cartas no eran privadas. Las manos de otros podían leer, las miradas de otros podían juzgar. Y Amelia, encerrada en una delicada vigilancia, empezó a guardar sus cartas en una caja pequeña. Papeles doblados que no viajaban, como pájaros sin cielo. Mientras tanto, Tomás también escribía. Sus cartas no eran elegantes, eran honestas, y al no recibir respuesta, no supuso traición de inmediato, supuso barreras, supuso miedo, supuso que el mundo, como siempre, se entrometía. Guardó sus hojas en una bolsa de tela, debajo de una tabla suelta. Y siguió, porque había jurado esperar, pero no como quien se descompone, sino como quien sostiene. En el pueblo,
Los trenes seguían llegando y partiendo, y Tomás siguió trabajando. Se ofreció para más turnos, para rutas más largas, para lo que hiciera falta. No por ambición, sino para no quedarse detenido. Con el tiempo su constancia comenzó a transformarlo. Aprendió de horarios, de cargas, de rutas. Se volvió más hábil, más confiable. El trabajo honesto se convirtió en su forma de dignidad. Mientras algunos lo miraban con lástima y otros con burla, Tomás se guardaba la respuesta en el pecho. No necesitaba demostrar nada, necesitaba no endurecerse. El rumor de que Amelia estaba bien, de que había cambiado, de que seguro ya había olvidado, empezó a circular como circulan las cosas en los pueblos, con rapidez y sin pruebas. A Tomás le dolía, sí, pero lo que más le dolía era la alegría con la que algunos lo repetían, como si el fracaso ajeno fuera un espectáculo. En esos días, Tomás aprendió a distinguir una verdad importante. El orgullo es una trampa cuando es lo único que te ofrecen. Él no quería orgullo, quería coherencia. En la ciudad, el círculo social de Amelia se estrechó. Las familias importantes se movían como una red. Se visitaban, se aprobaban, se vigilaban. Y un nombre empezó a aparecer con frecuencia en conversaciones, en invitaciones, en sonrisas cómplices. Esteban. Era el tipo de hombre que parecía diseñado para encajar. Vestía impecable, hablaba con seguridad, sonreía con precisión. No era necesariamente cruel, era más complejo. Era un hombre que convertía todo en un plan, y ese plan siempre terminaba beneficiándolo. Cuando Esteban miró a Amelia por primera vez en un salón de lámparas brillantes, no pareció sorprenderse. Pareció reconocer una pieza que le faltaba. Se acercó con cortesía. Habló con frases cuidadas, y la familia de Amelia respiró aliviada. Para ellos Esteban era el puente perfecto. Respetabilidad a futuro, estabilidad. Amelia, en cambio, sintió algo frío, un presentimiento leve que intentó ignorar. El compromiso llegó sin épica. No hubo una escena romántica bajo la lluvia, ni una promesa temblorosa. Hubo un acuerdo social que se fue cerrando alrededor de ella con suavidad. Un anillo que brillaba lo suficiente para ser admirado. Amelia lo aceptó porque el mundo la empujaba y porque el cansancio de resistir también pesa. Cuando se lo puso, el metal estaba frío, y lo frío se le instaló en el pecho. No era que Amelia odiara a Esteban, no era que Esteban le hiciera daño evidente. Era algo más sutil. Esteban no la amaba como quien reconoce un alma, sino como quien elige un destino conveniente. Con él, Amelia podía estar segura, pero no podía ser completamente ella. Pasaron años con esa mezcla de rutina y disimulo. A veces Amelia se convencía de que estaba bien. La mente humana es capaz de adaptarse a casi cualquier jaula si está decorada. Pero por las noches, cuando el ruido se iba, su corazón volvía al andén, no como nostalgia caprichosa, sino como una verdad que insistía en vivir. El regreso al pueblo ocurrió como un trámite antes de la boda. Un gesto de cortesía, dijeron. Amelia supo, desde el instante en que se lo dijeron, que no era un trámite, era un enfrentamiento. Preparó un equipaje pequeño, eligió prendas sobriaces y subió al tren con una sensación extraña, miedo y alivio al mismo tiempo. A medida que el tren avanzaba y la ciudad quedaba atrás, el paisaje se abría. Campos, estaciones pequeñas, gente que se saludaba con la mirada. Amelia sintió que el aire volvía a tener un sentido, como si la realidad, sin tantos adornos, fuera más respirable. Tomás se enteró del regreso por un comentario al pasar. No sintió euforia, sintió una calma pesada. Volvió al andén la mañana indicada.
no como quien espera un milagro, sino como quien quiere estar presente cuando la verdad se muestre. La neblina bajaba, el tren se acercaba, y el silbido le entró por el pecho como un recuerdo vivo. Cuando el tren se detuvo, el vapor cubrió el andén, y por un instante no se vio nada. Después, las siluetas comenzaron a bajar. Amelia descendió con cuidado, vestida con elegancia, pero con ojos que buscaban un punto fijo. Tomás la vio y sintió que el tiempo se apretaba. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo emoción escandalosa. Hubo reconocimiento. El tipo de reconocimiento que duele y cura a la vez. Amelia no encontró a un hombre roto. Encontró a un hombre entero. Y esa entereza la sacudió. Porque si Tomás hubiera estado suplicante, ella habría tenido una excusa para seguir huyendo. Pero Tomás no le ofrecía una escena. Le ofrecía una verdad. Esteban llegó al pueblo días después. Su presencia fue notoria desde el primer paso. No porque fuera malo, sino porque llevaba encima el peso de otro mundo. Observó el pueblo como se observa algo que se va a abandonar pronto. Saludó con cortesía y sin decirlo. Dejó claro que estaba allí para cerrar un capítulo. Desde el inicio, Esteban percibió la tensión invisible entre Amelia y Tomás. No necesitó que se lo contaran. Lo leyó en el aire, en los silencios, en la forma en que Amelia se quedaba mirando un segundo más cuando pasaban cerca de la estación. Y su reacción no fue romántica, fue estratégica. Comenzó a acompañarla más, a controlar el ritmo de sus días, a reducir los espacios donde el pasado podía respirar. No lo hacía con violencia, lo hacía con elegancia. Y eso era más difícil de combatir. El pueblo, por su parte, empezó a mirar. Los pueblos son expertos en detectar lo que no se dice. Amelia caminaba por las calles y sentía sobre sí un juicio silencioso. Algunos la admiraban, otros la criticaban, otros solo tenían curiosidad. Pocos se preguntaban qué había sentido ella, qué había cargado en la ciudad, qué batallas invisibles había peleado. Tomás no buscó a Amelia. No era su estilo. No quería convertir el amor en presión. Siguió trabajando, siguió siendo. Y esa continuidad comenzó a generar respeto. En un mundo donde tantos actuaban para ser vistos, Tomás parecía existir sin necesidad de aplauso. Eso, sin darse cuenta, lo hacía más grande. Una tarde, Amelia se acercó a la estación sin planearlo. El sol caía. El andén estaba casi vacío. Tomás estaba allí, revisando detalles del tren. Amelia se detuvo a unos pasos. Podría haberse ido, podría haber fingido que solo pasaba. Pero se quedó. Tomás levantó la mirada y la vio. No se sorprendió. La miró como se mira un recuerdo que por fin decide hacerse presente. No hablaron de inmediato. El silencio entre ellos no era incomodidad, era honestidad. En ese silencio cabían los años, las decisiones ajenas, las cartas guardadas, los deseos postergados. Amelia sintió que las palabras se le apretaban en la garganta. Quiso explicar, quiso justificar, quiso pedir perdón y pedir tiempo al mismo tiempo, pero no dijo nada grande. Solo se quedó, como si el simple hecho de estar allí fuera un acto de valentía. Tomás tampoco dijo nada grande. Su presencia era suficiente. Y en esa ausencia de exigencia, Amelia escuchó por primera vez con claridad su propia pregunta. ¿Qué quiero yo más allá de lo que me piden? Esa noche Amelia no durmió. Esteban notó su inquietud y habló de adelantar la salida. Usó argumentos razonables, preparativos, fechas, compromisos. Amelia escuchó con un silencio nuevo. Ya no era el silencio de obedecer, era el silencio de pensar. Al día siguiente, Amelia escuchó en el pueblo palabras sobre Tomás. Una mujer mayor,
de esas que ven la vida con ojos simples y sabios. Habló sin morbo. Dijo que Tomás había esperado sin rencor, que había trabajado sin perder dignidad, que había crecido sin vender su alma. No lo dijo para presionar, lo dijo como quien comparte una verdad que merece ser reconocida. Amelia sintió que esa verdad le ardía por dentro, porque era exactamente lo que ella había añorado en la ciudad. Alguien que existiera sin máscara. Tomás, por su lado, recibió una oportunidad de trabajo fuera del pueblo. Era un paso real. No era riqueza inmediata, pero sí crecimiento. Podía aprender más, mejorar sus condiciones, ampliar su mundo. Tomás dudó, no porque temiera al trabajo, sino porque sabía que irse podía parecer renuncia. Finalmente aceptó, pero no como escape, como afirmación. Amar a Amelia no significaba congelar la vida, significaba vivir con coherencia. Cuando Amelia supo que Tomás se iría, algo se quebró dentro de ella. No era celos, era la conciencia de que el tiempo no espera. Comprendió que las decisiones postergadas se vuelven heridas. Comprendió que si seguía callando, no solo traicionaría a Tomás, se traicionaría a sí misma. El destino apretó los hilos. Esteban se mostró más incómodo. Hizo preguntas que parecían cuidado, pero Habló de reputación, de lo que se perdería, de lo inconveniente que era remover el pasado, y Amelia, que había vivido demasiado tiempo bajo ese tipo de lógica, empezó a ver lo que antes justificaba. Esteban no estaba interesado en su verdad completa, estaba interesado en la versión de ella que encajaba en su plan. La claridad llegó en una mañana nublada, cuando Amelia sintió que ya no podía respirar dentro de una vida que no la representaba. Se sentó frente a Esteban sin dramatismo. No gritó, no lo humilló, no armó un escándalo. Le dijo, con una serenidad que temblaba por dentro, que no podía continuar, que había intentado convencerse, adaptarse, cumplir, que ya no podía. Esteban reaccionó primero con incredulidad, después con firmeza. No habló de amor, habló de pérdidas, de reputación, de sacrificio. Habló como quien defiende una propiedad, y en esa forma de hablar, Amelia vio con nitidez lo que necesitaba ver. No estaba rompiendo un amor, estaba rompiendo una jaula. La noticia no tardó en filtrarse. En los pueblos lo íntimo se vuelve colectivo. Hubo miradas, comentarios, silencios tensos. La familia de Amelia se cerró en una decepción fría. Amelia aceptó ese peso sin justificarse. Había elegido la verdad, y la verdad siempre cobra su precio. El tren de Tomás partiría al atardecer. Amelia caminó hacia la estación con el corazón acelerado, no como quien corre detrás de un destino, sino como quien corre hacia su propia honestidad. Encontró a Tomás allí, en una calma que parecía nacida de años de aprendizaje. Le dijo, sin adornos, que había terminado el compromiso. No lo dijo para obtener un abrazo, lo dijo porque era cierto. Tomás escuchó, no se sorprendió con alegría escandalosa. La miró con una mezcla de respeto y cuidado. Sabía que esa decisión no era pequeña, que Amelia estaba dejando atrás una vida aprobada para entrar en una vida incierta. Y entendió que el valor no siempre se ve en hazañas, a veces se ve en renuncias necesarias. No hubo promesas precipitadas, no hubo un ahora sí lleno de fantasía. Hubo algo más fuerte, un reconocimiento. Ambos habían cambiado, ambos habían crecido. Podían encontrarse, por fin, sin idealizarse. El silbido del tren interrumpió el momento. Tomás debía partir, no por castigo, sino porque su camino también era parte de su dignidad. Amelia lo entendió, y en esa comprensión, el amor tomó una forma nueva.
No era dependencia, era elección. El tren se alejó. Amelia lo vio partir con tristeza y paz. El pueblo observó, y por primera vez, muchos entendieron algo que no se decía, que el amor humilde, cuando es verdadero, tiene una fuerza silenciosa que el dinero no compra. Los días siguientes fueron difíciles. Amelia enfrentó la frialdad familiar, la vergüenza social, la incertidumbre. Hubo noches en las que dudó, no de su decisión, sino de su capacidad de sostenerla. Pero poco a poco, Amelia empezó a construir algo nuevo en el pueblo. Usó lo aprendido lejos para mejorar lo cercano. Colaboró con pequeñas iniciativas, ayudó a organizar, a enseñar, a ordenar. Descubrió que el progreso no siempre significa abandonar, a veces significa regresar con otra mirada. Tomás, lejos, empezó su nueva etapa. Trabajó duro, aprendió, creció, descubrió que la vida puede expandirse sin traicionar la esencia. En las noches, cansado, a veces pensaba en Amelia, no como una deuda, sino como una posibilidad. Pero no se aferraba. Había aprendido que el amor que se aferra se vuelve miedo, el amor que respeta se vuelve paz. Un día, una carta llegó al pueblo. Era de Tomás, no era larga, no pedía nada, no reclamaba, solo compartía. Contaba su vida nueva con sobriedad. Hablaba de lo que aprendía, de cómo el trabajo lo estaba transformando. No prometía volver, no exigía respuesta. Era una carta limpia como él. Amelia la leyó despacio. La guardó en el pecho como quien guarda una semilla, y respondió. Su respuesta tampoco fue dramática. Le habló de su reconstrucción, de la dureza y la calma, de cómo el pueblo la obligaba a ser honesta cada día. Le dijo que había entendido por fin que la vida no se mide por aplausos, sino por coherencia, y que, aunque el futuro fuera incierto, ella prefería caminarlo sin máscara. El intercambio de cartas se volvió un puente, no un puente de romanticismo ingenuo, sino de madurez. A través de esas palabras, ambos se conocieron de nuevo, no como los jóvenes de antes, sino como los adultos que estaban aprendiendo a elegirse con libertad. Pasó el tiempo. El pueblo, lentamente, empezó a mirar a Amelia con otros ojos. Algunos no lo decían, pero se notaba en la forma en que la saludaban, en el respeto silencioso. Amelia ya no era la muchacha que falló a un plan social. Era la mujer que tuvo el valor de elegir su verdad. Y eso, aunque incomodara a algunos, despertaba admiración en otros. Esteban, en la ciudad, siguió su camino. La historia no necesitaba convertirlo en monstruo. Su castigo no fue el drama, sino la evidencia. No se puede construir una vida sólida sobre el control. Un día, quizá, entendería. O quizá no. Pero Amelia dejó de ser parte de su proyecto, y eso ya era liberación. Tomás terminó su etapa fuera, cuando sintió que había completado lo que necesitaba aprender. Había crecido, había confirmado quién era. Ya no volvía como el muchacho que era. Volvía como un hombre que elige. Subió al tren de regreso sin ansiedad, con una calma nueva. No esperaba un final perfecto. Esperaba honestidad. El tren llegó al pueblo una tarde clara. La estación olía a polvo tibio y hierro, como siempre. Tomás descendió sin equipaje excesivo. Miró alrededor, respiró el aire conocido. El pueblo lo recibió con naturalidad, como si nunca hubiera dejado de pertenecer. Amelia lo vio desde la distancia. No corrió, no se escondió. Caminó hacia él con una serenidad que nacía de todo lo vivido. Se encontraron en el andén, el mismo de siempre, pero ya no como dos jóvenes separados por decisiones ajenas. Se encontraron como dos adultos que habían atravesado su propia noche. No hablaron del pasado de inmediato.
no era necesario. El pasado estaba allí, sí, pero ya no los dominaba. Hablaron de lo presente, de lo aprendido, de lo que dolió, de lo que cambió. Hablaron sin máscaras. Tomás no le pidió explicaciones sobre la ciudad. Amelia no le pidió que justificara su partida. Ambos entendían que cada uno había hecho lo que pudo para sobrevivir sin traicionarse. Y en esa comprensión, el amor se volvió algo más grande que la pasión inicial. Se volvió compañerismo, respeto, gratitud. Los días comenzaron a compartirse con sencillez. No hubo espectáculo, hubo rutina verdadera. Caminar juntos por caminos que antes dolían. Visitar lugares que guardaban memoria. Aprender a estar cerca sin miedo. Había heridas, sí. Las heridas no desaparecen por decreto. Pero ahora podían mirarlas sin negar. Podían integrarlas. Con el tiempo, el pueblo dejó de observar como quien espera un escándalo. Empezó a observar como quien acepta una verdad. Amelia y Tomás no buscaban aprobación. Trabajaban, construían, vivían. Y esa vida compartida, sin artificios, era la prueba más fuerte. Una tarde, volvieron al andén. No como despedida, sino como cierre. El tren pasó frente a ellos con su silbido familiar. Esta vez, ese sonido no trajo dolor. Trajo gratitud. Amelia recordó a la joven que fue enviada lejos para olvidar. Tomás recordó al muchacho que prometió esperar sin saber cuánto costaría. Se miraron con una sonrisa suave, consciente, no de triunfo, de coherencia. La promesa que se hizo bajo el silbido del tren no fue una cadena, fue una semilla. Y como todas las semillas verdaderas, necesitó tiempo, oscuridad y distancia para crecer. Necesitó silencio, necesitó paciencia, necesitó valentía. Porque la vida, a veces, nos ofrece dos caminos. El camino de lo correcto para los demás y el camino de lo verdadero para uno mismo. Elegir lo verdadero no siempre es fácil. A veces trae pérdidas, críticas, miedo. Pero también trae algo que ningún aplauso puede dar. El amor de Amelia y Tomás no sobrevivió porque fuera perfecto. Sobrevivió porque fue honesto. Porque aun cuando se separaron, ninguno manchó lo esencial con odio. Porque aun cuando la distancia los cambió, la verdad los mantuvo conectados. Porque el amor humilde, cuando es real, no necesita adornos. Necesita carácter. Y así, sin ruido, sin alarde, el amor encontró su lugar definitivo. No como un recuerdo idealizado, sino como una vida compartida, elegida cada día, sostenida por pequeños gestos. Un vaso de agua en la mesa, una mirada en silencio, una caminata al atardecer, una palabra dicha a tiempo. A veces creemos que el amor se pierde cuando la distancia los separa, pero en realidad, lo que se pierde es aquello que no era verdadero. Lo verdadero puede doblarse, puede tardar, puede doler, pero no desaparece. Solo espera el momento en que ambos corazones estén listos para recibirlo sin miedo. Y si algo deja esta historia, es una pregunta sencilla que cada quien responde a su manera. ¿Cuántas veces hemos vivido intentando cumplir un plan ajeno mientras nuestro corazón pedía en silencio otra vida? Porque al final no se trata de volver a un lugar, se trata de volver a uno mismo. Y cuando uno vuelve a sí mismo, el amor verdadero, si es verdadero, siempre encuentra la manera de llegar. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. No dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like al video. Compartan con sus amistades y dejen en los comentarios cuál fue la parte que más los emocionó.